La mejor amiga de mi novia escondía una verdad que destruyó mi relación. La persona que se sentaba a mi mesa me sonreía a la cara y se hacía llamar la mejor amiga de mi novia. Era la misma que, en silencio, estaba quemando hasta los cimientos todo lo que yo había construido. Me llamo Jordan. Tengo 28 años y quiero contarles la historia de cómo la relación más estable y amorosa que había tenido fue desarmada en silencio. No por un desconocido, no por una explosión dramática, sino por alguien que había estado justo frente a mí todo el tiempo. Conocí a Nicole hace 3 años en un evento de networking de la empresa. De esas cosas de jueves por la tarde, donde todo el mundo sostiene una copa de vino y habla de su carrera como si su vida girara realmente en torno a hojas de cálculo y objetivos trimestrales. Yo estaba parado cerca del fondo de la sala, ya calculando mentalmente cuánto tiempo necesitaba quedarme para poder irme sin que nadie lo notara, cuando oí su risa. Venía del otro lado del salón, genuina, completamente sin filtro, de esas risas que no piensan en cómo suenan. Atravesó el ruido de inmediato. Me acerqué. Al final de esa noche, ya tenía su número. Al fin de semana siguiente tuvimos nuestra primera cita de verdad. En 6 meses, éramos inseparables. Nicole era de esas personas que hacen que todo se sienta más manejable. Tenía esa cualidad natural de estar plenamente presente donde fuera que estuviera, de hacer que la gente a su alrededor se sintiera vista y escuchara sin esforzarse demasiado. Era atenta y creativa, paciente de un modo que me retaba a crecer. Nuestra relación no era perfecta, ninguna lo es paró. Era real. Discutíamos por cosas pequeñas, nos disculpábamos como correspondía, salíamos adelante más fuertes. Yo creía genuinamente que ella era la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Y luego estaba Brianna. Brianna había sido la mejor amiga de Nicole desde la universidad. Mucho antes de que yo existiera en la vida de Nicole, Brianna ya estaba entretejida en cada capítulo importante de ella. Eso lo entendí desde el principio y lo respeté por completo. Una amistad profunda, construida a lo largo de más de una década, es algo que no se desafía ni se cuestiona. Se honra, se le hace espacio y se le da la bienvenida, porque amar a alguien significa amar la vida que tenía antes de que tú llegaras. Recibí a Brianna con los brazos abiertos desde el primer día. Me aseguré de que se sintiera incluida. Jamás me puse en posición de competir por el tiempo o la lealtad de Nicole. Durante los primeros meses, todo parecía completamente normal. Los 3 íbamos a cenar, al cine. Recibíamos amigos en el apartamento que Nicole y yo eventualmente compartimos. Brianna era aguda y socialmente segura, de esas personas que pueden dominar una sala sin que parezca que lo intentan. Era graciosa de un modo seco y natural que inspira un respeto auténtico. Sobre el papel, era alguien que valía la pena conocer. Me caía bien, o al menos eso creía. Pero siempre había algo justo debajo de la superficie. No era algo que pudiera aislar o nombrar en esos primeros días, más bien una frecuencia baja y tenue, de incomodidad, de esas cosas que se manifiestan en el cuerpo antes que en la mente. Notaba la forma en que Brianna a veces me miraba al otro lado de la mesa, no con calidez, sino con algo que se registraba más como un examen. Notaba su capacidad casi mecánica para redirigir una conversación cuando empezaba a dirigirse hacia un lugar demasiado estable, demasiado cómodo, demasiado íntimo. Notaba que sus consejos a Nicole, siempre en privado, siempre filtrados hasta mí de segunda mano, tenían una dirección sutil pero constante: alejarse de la certeza, acercarse a la duda. Me dije a mí mismo que estaba proyectando inseguridades, probablemente. La tensión natural que a veces existe entre la pareja y la mejor amiga que ocupó ese lugar primero. Nicole nunca me dio un motivo real para desconfiar. Nuestra relación era sólida. Así que enterré esa incomodidad y seguí construyendo. Aproximadamente 1 año y medio después, algo empezó a cambiar. Nicole se volvió más callada en ciertas tardes. No el silencio cansado de una semana larga, sino un silencio retraído, de esos que nacen de cargar con algo. Empezó a poner el teléfono boca abajo como nunca antes lo había hecho. Comenzó a cancelar nuestra rutina de los viernes por la noche con cada vez más frecuencia, poniendo como excusa
planes con Brianna que parecían multiplicarse sin explicación. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que sí. Cuando insistía con suavidad y le preguntaba si algo le preocupaba, decía que no. Y yo le decía rí. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien sin reservas. Le das el beneficio de la duda. Te niegas a fabricar un problema que no está claramente ahí. Pero el problema ya estaba. Yo simplemente no había aprendido a reconocer su forma todavía. Entonces, llegó aquella noche de martes, que lo cambió todo. Nicole se había quedado dormida temprano, en el sofá. Su teléfono descansaba sobre la mesa de centro, entre los dos, con la pantalla hacia arriba. Vibró una vez, luego otra, luego una tercera, en rápida sucesión. Yo no era el tipo de persona que revisa el teléfono de su pareja. Quiero ser muy claro en esto. En todos los años anteriores a Nicole, y en cada mes de nuestra relación, nunca había sentido la necesidad ni el deseo de hacerlo. Yo no era ese tipo de persona. Pero la tercera vibración encendió la pantalla el tiempo suficiente para que apareciera la vista previa de un mensaje antes de desvanecerse. Era de Brianna. Y las palabras que alcancé a captar en esa fracción de segundo, apenas la primera línea, no pertenecían a ninguna categoría de normalidad que yo pudiera construir. No eran las palabras de una mejor amiga interesándose por cómo había ido la semana. Eran deliberadas, directas y cargadas de un peso que me hizo hundir el pecho. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. No desperté a Nicole, no toqué nada más. Simplemente me quedé sentado en la luz tenue y tranquila de nuestra sala, tratando de procesar la gravedad de lo que acababa de aterrizar frente a mí. Mi mente viajó hacia atrás en el tiempo, como sucede cuando de repente estás desesperado por verificar algo que te has negado a ver. Cada interacción extraña con Brianna empezó a volver a mí con una textura distinta. Aquella cena de hacía 8 meses en la que le preguntó a Nicole, justo delante de mí, si todavía sentía que estaba creciendo en su relación. El viaje de fin de semana del que Nicole regresó más callada de lo que se había ido. La reunión de cumpleaños en la que Brianna soltó un comentario indirecto sobre la gente que se conforma sin darse cuenta, mirándome directamente. Mientras lo decía, cada momento que yo había archivado como coincidencia, ahora se sentía como algo completamente distinto. Algo había estado ocurriendo en el trasfondo de mi relación. Algo que había sido cuidadosamente construido para permanecer invisible todo el tiempo posible. Todavía no sabía qué tan profundo llegaba, ni cuánto tiempo llevaba ya viviendo dentro de eso. Los días que siguieron fueron algunos de los más agotadores mentalmente de mi vida. Iba al trabajo a casa. Me sentaba frente a Nicole en la cena y estudiaba el rostro de la mujer que amaba, buscando alguna señal que me dijera si ella sabía lo que estaba pasando o si estaba tan a oscuras como yo. No encontré nada que respondiera a la pregunta de manera definitiva, y en cierto modo, la incertidumbre era más dura de lo que habría sido una respuesta clara. Empecé a prestar atención como nunca antes lo había hecho, no de forma obsesiva, no de forma irracional, sino con una vigilancia enfocada y silenciosa que no sabía que era capaz de ejercer. Noté en qué momentos llamaba Brianna. Noté cómo la postura de Nicole cambiaba sutilmente al atender esas llamadas, girándose apenas, alejándose de mí como creando la distancia física justa para separar los dos mundos. Noté el breve destello de algo, tensión, culpa, una mezcla complicada de ambas, que cruzaba el rostro de Nicole cada vez que el nombre de Brianna entraba en una conversación. 2 semanas después de aquella noche de martes, tomé una decisión. Contact a Garrett, un conocido en común que conocía a Nicole y a Brianna desde años antes de que yo apareciera. Garrett no era un hombre que anduviera con chismes ni dramas. Era directo y reservado, de esas personas cuya palabra tiene peso, precisamente porque rara vez la ofrece. Le pregunté con cuidado, sin mostrar todas mis cartas, si alguna vez había notado algo en la dinámica entre Nicole y Brianna que le hubiera llamado la atención. Hubo una pausa al otro lado que se extendió más de lo que debería, y entonces me contó lo que al parecer todo su círculo social sabía o sospechaba desde hacía años. Brianna
estaba enamorada de Nicole, no del modo que a veces se desarrolla entre dos amigas profundamente cercanas, ese cariño cálido y platónico que la gente a veces describe con palabras prestadas del romance. Esto era otra cosa, algo arraigado, devorador y de larga data. Brianna había estado enamorada de Nicole de manera romántica. Seriamente, durante la mayo era parte del tiempo que se conocían. Y según Garrett, más de una persona en su círculo ampliado lo sospechaba. Había habido conversaciones cuidadosas e incómodas al respecto. Más de uno había considerado decirme algo, y al final decidió que no era su lugar. Yo estaba parado en la acera afuera de mi edificio de oficinas cuando él terminó de hablar. El aire frío se movía a mi alrededor y lo dejé estar. Necesitaba un minuto antes de poder formular un solo pensamiento coherente. Todo encajó con esa crueldad particular de algo que había sido verdad durante mucho tiempo y que solo ahora se permitía declararse. Cada consejo que Brianna le había susurrado a Nicole en un momento vulnerable, cada pregunta sutil diseñada para introducir duda donde no la había, cada ocasión en la que se había vuelto indispensable, apareciendo justo cuando Nicole más necesitaba a alguien, posicionándose como la constante emocional mientras a mí, en silencio, me pintaban como una variable. Brianna no había estado protegiendo a Nicole de una mala relación. Había estado, lenta y metódicamente, desmantelando una buena. No confronté a Nicole de inmediato. Necesitaba tener el panorama completo primero. Durante la semana siguiente, llegaron más piezas. Una conversación con otro amigo confirmó que Nicole se había estado desahogando con Brianna sobre dudas que nunca me había planteado a mí. Dudas que, al reflexionar, parecían no haber surgido de algo que Nicole sintiera genuinamente, sino del encuadre que Brianna había puesto alrededor de momentos cotidianos hasta hacerlos parecer evidencia de que algo andaba mal. La hermana Mayo era de Nicole. Cuando hablé con ella con cuidado y brevemente, reveló que incluso ella había notado la intensidad de Brianna a lo largo de los años. Su forma de necesitar estar siempre en el centro del mundo emocional de Nicole, como se ponía silenciosamente rígida cada vez que Nicole y yo parecíamos especialmente felices juntos. El cuadro estaba completo y era devastador. Tuve la conversación con Nicole una tarde tranquila en casa. No fui hacia ella con rabia, había pensado mucho y con detenimiento como quería hacerlo. Y la respuesta a la que llegué fue con honestidad y delicadeza, porque nada de lo que había pasado era culpa de ella. Me senté frente a ella y le conté todo la vista previa del mensaje, la conversación con Garrett, el patrón que había trazado a lo largo de 3 años de erosión pequeña, pero acumulativa. Ver la cara de Nicole mientras hablaba fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Primero llegó la negación, rápida y refleja. Luego, la confusión, más lenta y más turbia. Y después, el reconocimiento reconocimiento profundo y callado, que la recorrió como algo que llevaba mucho tiempo, esperando ser admitido. Ella lo sabe. No del todo, no con palabras claras, pero en algún nivel fundamental que había elegido no examinar, lo había intuido. Había construido la historia de su mejor amistad alrededor de una versión de Brianna, más simple y más segura que la real. Y durante años había protegido esa historia como la gente protege las cosas que sienten esenciales para su identidad. Había construido la historia de su mejor amistad alrededor de una versión de Brianna, más simple y más segura que la real. Y durante años había protegido esa historia, como la gente protege las cosas que sienten esenciales para su identidad. La verdad, una vez que rompe la superficie, no se limita a resolver las cosas y desaparecer. Se reconecta la arquitectura de una relación desde adentro. Nicole empezó a hacer duelo no solo por la traición en sí, sino por los años de vivir bajo una influencia que no había reconocido como tal. Cuestionó su propia percepción. Se preguntó cuáles de sus dudas habían sido genuinamente suyas y cuáles habían sido sembradas. Y en medio de todo ese cuestionamiento, perdió el equilibrio conmigo también. No porque dejara de amarme, sino porque ya no confiaba plenamente en su propia versión de lo que habíamos sido. Lo
¿Intentamos? Durante 4 meses más, intentamos todo lo que estuvo a nuestro alcance en terapia de pareja. Largas conversaciones, una honestidad cuidadosa y agotadora en ambas direcciones. Hubo tardes en las que sentíamos que estábamos cerca de encontrar el camino de vuelta. Y hubo otras en las que el peso de todo era sencillamente demasiado pesado para cargarlo los dos juntos. Terminamos una tarde tranquila de domingo, a principios de primavera. Sin una discusión dramática, sin una explosión final de rencores acumulados. Solo una conversación larga, dolorosamente sincera, que terminó con los dos llorando, de un modo sin artificios. Y un silencio después que se sintió definitivo de esa forma, en que solo ciertos silencios lo son. Nicole se mudó un mes después. No hemos vuelto a hablar. Brianna, hasta donde sé, sigue en algún lugar de la vida de Nicole. Más pequeña que antes, pero presente. Esa parte me tomó mucho tiempo aceptarla, y algunos días todavía me pesa. Pero he tomado la decisión deliberada de no cargar con amargura hacia adelante, porque la amargura tiene la costumbre de convertirse en lo más caro que posees. Lo que sí llevo conmigo es una comprensión más dura y más clara de algo que creía que ya sabía. Las personas que permites que entren en la órbita de lo que construyes importan profundamente. Sus motivos importan, su historia importa. El amor que proteges requiere protección, no solo entre las dos personas que viven dentro de él, sino también del mundo en el que existe. Y a veces, no siempre, pero a veces, lo más peligroso para lo que amas no llega como una amenaza evidente. Se presenta en las cenas de cumpleaños. Sabe tu pedido del supermercado, sostiene a tu pareja cuando llora y se hace llamar su mejor amiga. Tengo 28 años. Estoy empezando de nuevo desde un lugar más limpio y más sabio. Y si esta historia te llegó del modo en que espero, creo que ya entiendes exactamente por qué necesitaba contarla.